Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos desde aquí de Pan de Vida Ixcali. Soy Paco y estoy sirviendo junto con mi esposa en Tlaxcuapan, Hidalgo, en ese bello estado. Y pues bueno, queremos hoy compartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y sabemos que Dios es bueno, que el Espíritu Santo siempre nos disipula, siempre nos guía, siempre nos enseña. Y esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón, yo le he puesto por nombre fidelidad y lealtad. Y bueno, la fidelidad y la lealtad son muy importantes en nuestro caminar. Para empezar, yo quiero decirte que pues es algo que he aprendido de nuestros pastores que amamos con todo nuestro corazón. Y también doy gracias a Dios por ellos, porque Dios los ha utilizado para que nosotros podamos caminar conforme a esa fidelidad y a esa lealtad. Y hoy en día ha sido un problema muy grande dentro de la iglesia, que origina divisiones, que origina el estar lastimado, el andar cargando heridas. Y precisamente en esta palabra, en el diccionario bíblico y teológico, nos habla de que la fidelidad deriva de la palabra latín fideleitas, que significa servir a Dios, un canal para aquellos en quienes somos leales, a quienes somos honestos y también que nos ganamos un respeto. Y la palabra lealtad, pues bueno, también dice que es una virtud de nobleza, una virtud de franqueza, de sinceridad, de honradez en las palabras, en las relaciones con las personas que tienen autoridad e incluso que están en comunidad con otros grupos. Y bueno, este tipo de situaciones pues comúnmente pensamos que están compaginadas con el poder, con el deseo de saber, y no está mal. Es bueno tener conocimiento, avanzar en él, accionar las cosas en la lectura, el sumergirse muchísimo para poder así llegar a ser una persona reflexiva. Y es lo que nos ofrece la palabra de Dios. La palabra de Dios nos indica que ahí Jesús nos llama para poder sentarnos como un maestro a sus alumnos y así guiarnos de esa manera. Y quiero decirte que se pueden alcanzar muchas cosas más grandes que con la posición, que con el dinero, que con los bienes, sumándole el conocimiento, claro que sí, pero es importante que nosotros podamos aprender y podamos caminar para que seamos discipulados principalmente con el Señor Jesús y tener esa grandeza que Él espera de nosotros. Hoy en día habla mucho sobre nuestra identidad, sobre el amor que Él ha depositado en nosotros, pero esta palabra es algo que he tenido que experimentar. De hecho, estoy transcurriendo ahorita en procesos de fidelidad, de lealtad, y me estoy dando cuenta de que no solamente es el tener. Yo he tenido muchos deseos de tener incluso la posición para ensanchar mucho el reino, pero creo que Jesús lo que espera de nosotros en primer lugar para poder hacerlo es la fidelidad y la lealtad que nosotros le mostremos. En primer lugar hacia Él, en segundo lugar a las personas y a los hijos de Dios, a las hijas de Dios que Él ha puesto en autoridad para que nosotros estemos machucando, en mi caso, que esté machucando el orgullo, que esté machucando el no estar trabajando en mi corazón con una infidelidad, con un corazón lastimado, sino más aún con un corazón abierto y enseñable que espera el Señor. Y muestra de ello lo vemos en Pedro. Es una vida que me encanta mucho, de Simón, o comúnmente llamado Pedro, como le puso el Señor Jesús. Y en un primer momento, cuando ellos se encuentran, este discípulo amado, el cual tenía un oficio de pescador, Jesús lo llama para grandes cosas, lo llama para hacer una revolución de su corazón a través del mundo. Y entonces, cuando ellos se encuentran, dice en Mateo capítulo 4, verso 16, y orando junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando la red al mar porque eran pescadores. Él era un hombre rudo, quiero decirte que él era un hombre fuerte, recio, e incluso podríamos malinterpretado como mal hablado, ¿no? Yo me lo imagino ese momento donde tienen ese encuentro y Jesús va noblemente a verlo, y Pedro reacciona pues así como que déjame en paz,
yo no quiero saber nada. O sea, nos está mostrando que él tenía un corazón que tenía que ser moldeado, que tenía que ser cincelado para darle lo mejor de esa obra maestra que Jesús esperaba de él. Un segundo punto lo vemos en Mateo 16, 18, cómo Jesús camina, ahora ya camina con Pedro y le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, quien está sobre la roca, y en ti edificaré la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Aquí ya vemos a un Pedro que ya está siendo pulido, una roca. Y al hablar de roca, Jesús estaba refiriendo a algo sólido. Y eso implica ser fiel, eso implica ser leal, una persona sólida, una persona que se mantiene, una persona que está firme, no una persona insegura, no una persona que un día dice sí y se mueve emocionalmente. Y esto es lo que muchas veces afecta a la iglesia, el moverse de esa manera, sino ser una persona sólida. No en primer lugar ver probablemente el detalle del pastor, el detalle del líder, sino simplemente ver a Jesús como el centro y permitirle a él, así como Pedro le permitió a Jesús hacerlo. Tú sabes que dentro de ese tránsito del carácter feo de Pedro, ahora me gusta cuando Jesús habla sobre la roca y le dice: quiero que seas sólido, quiero que seas... De hecho, le está diciendo: quiero que seas fiel, quiero que seas leal. No quiero que pienses que es por tus atributos, no quiero que pienses que es porque no traes dinero. Más adelante vamos a ver cómo Jesús en su corazón, a través de Pedro, hace grandes milagros, hace grandes cosas, pero porque primero le enseñó a ser una roca sólida. Y esta parte me gusta mucho, porque cómo es él transformado con la fidelidad y con la lealtad. En primer lugar, vemos cómo Pedro, cuando él está haciendo aquel para defender a Jesús de los soldados cuando lo apresan, y un día antes cenando, Jesús se acerca a Pedro y le dice: Pedro, van a venir por mí, me van a lastimar, incluso me van a crucificar. Y sabes, algo que me encanta de esta vida es Pedro llora. Pedro muestra ahora su sensibilidad. Ya no es aquel hombre desleal, rudo, fuerte, mal hablado. Ahora Pedro ya tiene un corazón diferente. De hecho, cuando ya están llevando a Jesús para poder ser ajusticiado, ahí es donde vemos que nuevamente Pedro, al cual le preguntan: ¿conoces a este hombre? Y lo niega. Y sabes una cosa, la falta de lealtad, la falta de fidelidad hacen que una persona sea mentirosa, una persona levante falso testimonio, una persona niegue. Entonces aquí es otro cincelazo que Pedro recibe a través de Jesús, porque él le había dicho: vas a tener que negarme, me vas a negar 3 veces. Y es decir, Pedro tuvo que pasar por el proceso de fidelidad, tuvo que superar las mentiras, tuvo que aprender a ser una persona leal, honesta, como lo veíamos hace un momento en esta palabra. Y entonces es ahí donde Jesús empieza a hacer cosas grandes en la vida de Pedro. De hecho, en Hechos capítulo 3, verso 1 al 10, es una palabra que me gusta mucho, porque muchos quieren ser muy usados y pensamos que por el dinero, pensamos que por la posición, que pensamos que por las conexiones que tenemos con altas personas que Dios ha llamado para hacer un ministerio más grande que el de nosotros. Pero sabes una cosa, Dios nos empodera a todos, simplemente en el hecho de vivir con lealtad, ser personas fieles, ser personas que son diligentes, que son obedientes, y eso es cuando se desatan grandes milagros a donde quiera que vayamos. Si estás en una ciudad, si estás en el campo, en un pueblito, o sea, realmente es el proceso que Dios quiere que nosotros pasemos. Y en esta palabra de Hechos 3, verso 1 al 10, después de que ya es crucificado Jesús, ahora el libro de los Hechos, porque Pablo era fan también de Pedro y lo que había pasado, y dice: un día Pedro y Juan fueron al templo para la oración de las 3 de la mañana. Allí en el templo estaba un hombre paralítico de nacimiento, el cual llevaban todos los días y lo ponían junto a la puerta llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Cuando el paralítico vio a Juan y Esteban
que estaban en la entrada del templo, les pidió una limosna. Ellos miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos. El hombre puso atención, creyendo que le iban a dar algo de dinero. Pero Pedro le dijo: no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tú te puedes imaginar aquí por qué precisamente este paralítico fue sano. Pedro no traía dinero, Pedro no traía nada en la bolsa, pero simplemente ya había pasado el proceso de fidelidad y lealtad que Jesús quería que alcanzara para poder hacer grandes cosas a través de su vida. Y aquí es donde yo quiero compartírtelo con todo mi corazón. No está mal querer tener grandeza, no está mal querer avanzar, no está mal el querer caminar con sueños, es bueno, pero ¿sabes cómo se logran? Se logran a través de la fidelidad, a través de la lealtad, muchas veces sabiendo esperar. Ahorita en este momento, como testimonio te puedo decir, el Señor nos ha puesto a servirle en un lugar que yo te puedo decir que yo no quiero, que yo no quería estar en ese lugar de posición, así como Pedro. Un lugar donde distribuyen droga, donde están las casas donde venden droga, un lugar donde es un centro espirituista, donde hacen brujería, y Dios nos manda a ese lugar. Y sabes una cosa, yo ahí le pregunté a Dios: ¿qué quieres que yo aprenda? Porque tú sabes que muchas veces no quiero estar en este lugar, estoy solamente con miedo, y es algo que también Dios me ha hablado a mi corazón: quitar el miedo, trabajar conmigo el miedo, porque me da ñáñaras cuando sale la gente drogadicta, cuando hay golpes, cuando hay apuñaleados, cuando nos gritan, cuando nos apedrean. Me da mucho miedo, pero ¿sabes una cosa? He visto que a través de la fidelidad, de la lealtad, de decirle: Señor, aquí estamos para lo que tú quieras hacer. Muchas veces no me siento bien por lo mismo de la tensión que está ahí, pero es maravilloso cuando Jesús contesta y cuando Jesús hace que cada una de esas personas que están en droga, ellos mismos suben a la iglesia, ellos mismos piden, lloran, se tiran entrando a la iglesia, los abrazamos, los amamos, y es ahí donde el Señor me recuerda: por tu fidelidad, por tu lealtad, yo estoy haciendo que estas cosas sucedan. Y a veces nosotros pensamos que es por lo que tenemos, a veces pensamos que es por los recursos, a veces pensamos que es porque sepamos más que los demás, y lo único que hacemos a veces es obstruir la voluntad de Dios. En este caso, pues bueno, yo quiero terminar diciéndote que luchemos en nuestra carne para no dividirla, para no sentirnos así. Créanme que nosotros que venimos de comunidades, lo hemos vivido, y es lindo cuando esa gente es enseñable en fidelidad, enseñable en lealtad, y es algo que yo he compartido con amigos aquí en la iglesia en Pan de Vida Izcalli, que tal vez no sabremos mucho, no tendremos mucho, pero nos gusta ser personas leales, nos enseñan desde niños en la comunidad a ser personas fieles, a apoyar a los demás, a estar al lado de las personas que más nos necesitan y también apoyarlos. Entonces, que Dios te bendiga, y espero que haya sido de tu edificación esta palabra. Con todo mi corazón deseo que sea un rema muy fuerte y que te ayude a caminar en fidelidad. Más adelante estaremos compartiendo en el próximo devocional algún suceso importante, y también te adelanto algo, me gusta donde ya Pedro ahora predica sobre este milagro que pasó, porque se levantó este hombre, bailó, lo tomó de la mano Pedro, y todos lo conocían desde pequeño, que él no podía caminar. Entonces todos se quedaron impactados y le dijeron a Pedro: Pedro, ¿por qué pasó esto? Y se quedaron sorprendidos, ¿no? Y ahora lo siguiente es tener humildad. Pedro se levanta para predicar y les dice: no soy yo no hice nada, lo hizo Jesús. Y eso es lo que quiero compartirte en nuestro próximo devocional. Que Dios te bendiga.